El entusiasmo por la independencia fue el primer tema visto en clase, y este nos habla que una de las consecuencias de la independencia fue tener a quien echar la culpa del atraso del país. La actitud hacia el quehacer educativo se fue matizando con el transcurso del tiempo, y que en esta etapa de la historia surgen muchas propuestas de hacer la educación algo muy importante. Una de ellas fue que en lo educativo había una cultura católica, pero la Iglesia no monopolizaba el saber, una educación universal en la que se permitía abrir escuelas de primeras letras en todos los pueblos del imperio. Además que las instituciones educativas sufrieron un deterioro severo durante la Guerra de Independencia, y por ello los estados necesitaban constituciones, leyes y decretos, códigos comerciales y penales, tribunales de justicia y hombres instruidos en su manejo, y que durante la ausencia de Santana fue clave para iniciar las reformas educativas de 1833 y 1834. En el año de 1853 se dio la última ley educativa que obligaba a seguir los dictados de la Iglesia. El fin de esta historia era fomentar la moralidad, el orden y el progreso. La guerra de reforma cambió la dirección que llevaba el país desde la independencia. Apunte para mis hijos de Benito Juárez fue otro de los temas vistos en clase. Aquí en este texto Benito Juárez hace un recuento de su vida y de los obstáculos que tuvo que sortear a lo largo de su carrera. Además, ofrece un panorama del contexto político de su tiempo y ofrece su opinión sobre los momentos de gran importancia para la historia de su país. Benito Pablo Juárez García, más conocido como Benito Juárez, nació el 21 de marzo de 1806 en el pueblo de San Pablo Guatelao, de la jurisdicción de Santo Tomás Ixtlán, en el estado de Oaxaca. Tras haber muerto sus padres, a la edad de 3 años, él y sus hermanas quedaron al cuidado de sus tíos, quedando él bajo la tutela de su tío Bernardino Juárez. En este texto nos cuenta que tras haber sido pastor de ovejas, analfabeta y huérfano a temprana edad, comenzó sus estudios bajo la dirección de profesores que, siendo todos eclesiásticos, la educación literaria que le daban debía ser puramente eclesiástica. En agosto de 1823 concluyó sus estudios de gramática latina, habiendo sufrido los 2 exámenes de estatuto con las calificaciones de excelente. Al concluir sus estudios de gramática latina, su padrino manifestó grande interés porque pasara a estudiar teología moral, para que al año siguiente comenzara a recibir las órdenes sagradas. En enero del año 1834 presentó examen de jurisprudencia y práctica ante la Corte de Justicia del Estado y fue aprobado exponiéndole el título de abogado. Durante su gobernación se llevaron a cabo importantes obras públicas, como caminos, a la reconstrucción del Palacio de Gobierno, además de duplicar los números de las escuelas y promulgar el Plan de Ayutla, en el que se pedía la creación de una asamblea constituyente en el marco de una constitución federal. En el año de 1855, durante el gobierno de Ignacio Comonfort, fue primer gobernador de Oaxaca, para después ser nombrado ministro de Gobernación y presidente de la Suprema Corte de Justicia, llevando a cabo las leyes de reforma incluidas en la Constitución de 1857. Además de ser gobernador, ocupó los cargos públicos de regidor, magistrado del Tribunal Superior de Justicia, juez civil y de Hacienda, secretario de Gobierno, diputado, gobernador de su entidad en distintos periodos y presidente de la República, cargo que ocupó durante 14 años. Es, en definitiva, el fundador del México moderno. Liberales y conservadores en el siglo XIX. Para entender a estas dos corrientes, hablaremos de su definición. El liberalismo
puede definirse como la filosofía política que promueve una cuota cada vez mayor de libertades para el ser humano en los diversos asuntos económicos, sociales y políticos que le conciernen, depositando su fe en el libre albedrío y las razones humanas para que cada quien elija por cuenta propia lo que desea. El conservadurismo favorece la preservación de las estructuras actuales, cuando no el regreso a las estructuras anteriores, la llamada reacción, y promueve la defensa de los valores familiares, morales, religiosos y sociales, que se perciben bajo riesgo de pérdida frente a las tendencias liberales y de cambio. El conjunto de los ideales liberales puede resumirse en individualismo, la igualdad ante la ley, valoración del cambio, la libertad de cultos, la no politización del Estado, cosmopolitismo. Mientras tanto, el conjunto de los ideales conservadores puede resumirse en valoración del derecho natural, valoración de la religión, preferencia por el orden, preferencia por lo tradicional y el nacionalismo. Las principales corrientes liberales son socioliberalismo, liberalismo libertario, minarquismo y anarquismo. Las principales corrientes conservadoras son conservadurismo inglés, conservadurismo francés, el conservadurismo alemán y la neoconservadurismo. Es importante mencionar que los principales personajes liberales en México fueron Benito Juárez, Nicolás Bravo, Porfirio Díaz y Vicente Guerrero, y del lado de los conservadores en México fueron Antonio López de Santa Anna, Lucas Alamán, Juan Nepomuceno Almonte. Fin del siglo y de un régimen fue otro de los textos revisados en clase. Este texto habla que la educación fue elemental en el porfiriato, ya que quiso avanzar por el camino de la modernidad a la vez de conservar la Constitución de 1857. El primer paso era terminar con las gavillas de delincuentes que rondaban después de la partida de los franceses. El segundo era restablecer y crear organizaciones acordes a un Estado laico, representativo y republicano. Díaz vio la pacificación del país, la creación de fuentes de riquezas, el restablecimiento de la agricultura y el comercio, así también como la introducción paulatina de cierta racionalidad y estabilidad en el gobierno. Entre los años de 1880 y 1910, México produjo hombres de vastos conocimientos, políticos comprometidos, periodistas aguerridos, músicos inspirados, científicos esforzados. La lista es larga, pero no hubo mucho progreso en mejorar la suerte del pueblo para poder ser protegidos de los abusos militares, políticos, hacendados industriales e inversionistas extranjeros. En el apartado de El niño centro a la enseñanza nos habla que durante el interluido gubernamental del presidente Manuel González, el Congreso Higiénico Pedagógico anunció el cambio de enfoque que tendría la educación primaria durante el largo gobierno de Porfirio Díaz. El niño se convertiría en un objeto principal de la preocupación de los educadores. Los educadores censuraron también la rigidez del sistema educativo y los métodos en boga, en particular el lancasteriano. Lapchers estableció la escuela modelo de Orizaba y para Rebsamen la verdadera educación debería desarrollar las capacidades físicas, intelectuales, éticas y estéticas del niño. En el siguiente apartado, En busca de la unidad, en el año de 1880 se promulgó la Ley de Instrucción Obligatoria, que comprometía la enseñanza elemental, así como también el primer Congreso de Instrucción Pública en diciembre de 1889. Fue precedido por Justo Sierra. El concepto de instrucción daba nombre al Congreso,
que fue sustituido por el de educación promovido por Rebsamen, que implicaba el desarrollo armónico e integral del niño. Lo demostraría que era posible enseñar moral sin religión. También así nos mencionaba que el índice de analfabetismo a finales del Porfiriato era deslantador y más del 70% de la población no sabía leer ni escribir, y el régimen fracasó en llevar la escuela a todo el pueblo como anhelaban los educadores. En la educación del pueblo, según la autora Engracia Loyo, menciona que la Ley de Escuelas de Instrucción Rudimentaria fue aprobada por decreto del sucesor de Díaz y el presidente Francisco León de la Barra el 30 de mayo de 1911. El propósito de esta ley era autorizar al Ejecutivo Federal a establecer escuelas de primeras letras para combatir el alarmante índice de analfabetismo por medio de 2 cursos anuales. El primero, que tratará del castellano, lectura y escritura, y el segundo, de las operaciones fundamentales de aritmética. Para esta ley, las escuelas estarían abiertas a todos, preferentemente a los indígenas, sin distinción de sexo ni edades, y para estimular la asistencia se distribuirían vestidos y alimentos. Un autor muy importante que se destaca en este apartado es José Vasconcelos, quien desde la Secretaría de Educación Pública, la cual fue creada en 1921, llevó a cabo una tarea casi apostólica. Como rector de la universidad, inició una campaña nacional de alfabetización con rasgos de cruzada religiosa, en la que cientos de voluntarios y de profesores improvisados, maestros, alumnos, universitarios y amas de casa en todo el país combatieron a la ignorancia como un verdadero enemigo público. A comparación de Vasconcelos, Plutarco Elías Calles impulsó un gobierno de leyes e instituciones y puso mayor acento en la educación como pilar de un programa económico nacionalista y de desarrollo rural. Calles se comprometió a extender la educación rural multiplicando escuelas, buscó civilizar a los indígenas, homogeneizar sus hábitos y manifestaciones culturales y hacer al trabajador más productivo y eficiente, así como modernizar y moralizar a la población por medio de una religión cívica y de campañas contra el fanatismo y en pro de una vida sana e higiénica. Calles, de igual manera, promovió la enseñanza técnica, hizo hincapié en lo revolucionario, en difundir entre los trabajadores libros que los hicieran capaces de luchar por la vida. Las escuelas rurales que impulsó el autor debían incluir tareas agrícolas y urbanas, actividades industriales y labores domésticas, lo que requería amplios espacios, jardines, talleres y campos de juego y cultivo que era imposible proporcionar de la noche a la mañana. José Vasconcelos y la raza cósmica. José Vasconcelos, en su ensayo La raza cósmica de 1925, nos presenta un panorama bajo el cual describe su visión con respecto a la mezcla de razas en México. Vasconcelos da por denominar a este mestizaje como raza cósmica. El ensayista y mexicano hace una semblanza del origen de las 4 razas fundamentales, que son la blanca, la roja, la amarilla y la negra. En esta descripción del origen de la humanidad, Vasconcelos menciona con intuición humanística que todas las razas, con excepción de la negra, se originan después del hundimiento del continente llamado Atlántica, en el cual, según el autor, se encontraba entre Europa, África y América. La raza que se ha convertido en llamar Atlantes prosperó y decayó cerca de América. El autor continúa su explicación referente al origen de las razas, comprendiendo en 4 etapas, que se pueden definir de la siguiente manera: la del indio como rojo, la de la raza negra, la del mongol como amarilla y la europea como blanca. Es la mezcla de estas razas la que nos traerá la quinta, la raza cósmica. La raza cósmica de Vasconcelos es un claro mensaje y una denuncia en contra de las teorías del darwinismo y nietzschetismo, bajo las cuales se menciona la prevalencia natural
de los más aptos y condena el exterminio de los débiles. Vasconcelos enfatiza que conforme a las leyes de Darwin, los ingleses que solo ven el presente del mundo externo no vacilaron a aplicar teorías zoológicas al campo de la sociología humana. Vasconcelos rechaza la teoría de la raza pura por medio de aducir que la libertad sexual se ha existido por siempre. Trae como consecuencia la inexistencia de una raza pura. América, por su parte, tenía como raza única a la roja. Sin embargo, la llegada de los europeos trae consigo el mestizaje, principalmente en la parte centro-sur del continente. En la parte norte, en contraste, los sajones intentaron evitar mezclarse con los nativos. Vasconcelos afirma que en el transcurso de los siglos, los atlantes, quienes florecieron en América, decayeron después de completar su ciclo. Esta degradación de la autora magnificó imperio que se reflejaba en las culturas azteca e inca, a quienes el autor considera indignos de la cultura superior que los originó. Los atlantes se marcharon de América y florecieron en el deslumbrante Egipto, en la India y en la Grecia. Una mezcla del Indostán con otras culturas hizo florecer la civilización helénica. En La raza cósmica, la visión del autor afirma que las 4 razas principales o 4 troncos de la civilización son el negro, el indio, que es rojo, el mongol, que es amarillo, y el blanco. La mezcla de estas 4 razas traerá como consecuencia la formación de una quinta, llamada la raza cósmica. Samuel Ramos, la imitación de Europa en el siglo XIX. México se alimentó durante toda su existencia de cultura europea, pero los fracasos de la cultura en nuestro país no dependieron de una deficiencia de ella misma, sino de un vicio en el sistema con que se había aplicado. Tal sistema vicioso era la imitación que se había practicado universalmente en México por más de un siglo. Simón Bolívar en este punto mencionaba que nosotros no somos europeos ni indios, sino una especie intermedia entre los aborígenes y los españoles, americanos de nacimiento y europeos de derecho. En la influencia de Francia en el siglo XIX, se menciona que la cultura francesa representó en los tiempos modernos la supervivencia del espíritu clásico. Esta se formó con los extractos más útiles de Grecia, Roma y la Italia del Renacimiento. Por otro lado, es importante mencionar que el espíritu revolucionario de Francia ofrecía a la juventud avanzada de México los principios necesarios para combatir el pasado, contra la opresión política, el liberalismo, contra el Estado monárquico, entre otros. De igual manera, se habla del psicoanálisis del mexicano, en el cual menciona que el sentimiento de inferioridad aparece en el niño al darse cuenta de lo insignificante de su fuerza en comparación con la de sus padres. En el pelado se dice que el hombre busca encubrir su inferioridad con agresión física y verbal. En el mexicano de la ciudad se dice que el mexicano considera que las ideas no tienen sentido y las llama despectivamente teorías. Juzga inútil el conocimiento seguro de los principios científicos. En el apartado del burgués mexicano se menciona que el mexicano posee más dotes y recursos intelectuales que el proletario, para consumar de un modo perfecto la obra de simulación que debe ocultarle su sentimiento de inferioridad. Por último, se dice que en la cultura criolla, el mexicano planea su vida como si fuera libre de elegir cualquiera de las posibilidades que a su mente le presentan, como más interesantes o valiosas. No sabe que el horizonte de las posibilidades vitales es sumamente estrecho para cada pueblo o cada hombre. Edmundo O'Gorman, la gran dicotomía americana. La dicotomía americana surgió por una parte de prolongar la vigencia de un proyecto de vida ya actualizado y por otra parte de actualizar un proyecto de vida en potencia.
Para el autor, la aparición o invención de América fue una provincia desconocida de la naturaleza creada. Por este motivo, América fue denominada como Nuevo Mundo. De aquí es donde procede la existencia de las dos Américas, la sajona y la latina, que forman parte de la gran dicotomía histórica. Ambas Américas dan respuesta a un mismo anhelo de realizar en el nuevo continente la nueva Europa. Ambas cobran su ser por efecto de un trasplante cultural y ambas son la resultante histórica de un proceso imitativo. En el maniqueísmo trascendental, el autor hace hincapié en mencionar que el programa liberal despertó en sus ideólogos la conciencia del fracaso y un sentimiento de culpa por haber emprendido una lucha que había costado tanta sangre, sudor y lágrimas, y sumido al país en el desorden y la bancarrota. A diferencia de los liberales, la victoria sobre los conservadores tenía que estimarse como la consecuencia necesaria de la verdad del credo liberal. Para esto, se menciona que tanto conservadores como liberales coincidían en la autoestimación del modo de ser tradicional. Para concluir con este apartado tan importante, cabe mencionar que en el fondo de este maniqueísmo trascendental, que sigue dominando lo más del pensamiento histórico y político de nuestros pueblos, hay una evasión de nada menos que de la propia historia. Imperialismo y educación en América Latina. Adriana Puigros. El presente libro es resultado de una ambiciosa investigación realizada por la argentina Adriana Puigros en el año 1978 y en la que se propone analizar la influencia que las teorías pedagógicas norteamericanas han tenido sobre los sistemas educativos de los países de América Latina. Para ello, intenta detectar el efecto y el alcance de dichas teorías a dos niveles analíticos, que son el ideológico y el político. Imperialismo y educación en América Latina constituye un aporte valioso al estudio de la problemática educativa latinoamericana y particularmente desde un aspecto poco estudiado y con un desarrollo teórico que no permite ordenar y conceptualizar desde una perspectiva transformadora la experiencia y la problemática educativa latinoamericana. De esta manera, la autora aborda la educación en América Latina a través de las teorías político-pedagógicas que el imperialismo diseña y difunde en los países latinoamericanos. Puigros expone brevemente la corriente teórica en la que inicialmente se sustentaba la sociopedagogía latinoamericana, la pedagogía funcionalista, la cual, según la autora, disocia el proceso educativo de todo social y lo fragmenta transformando aspectos particulares de hechos aislados. La autora igualmente critica el llamado althusserianismo pedagógico, corriente teórica de gran cantidad de pedagogos marxistas. Su crítica a la propuesta teórica de Althusser reside en que ésta ha fragmentado, en su modelo teórico, la totalidad. Puigros concluye su crítica al althusserianismo señalando que, en tanto se considera la educación un objeto ubicado teóricamente en la instancia ideológica que mantiene una relación de exterioridad con la estructura, se nos harán incomprensibles los procesos educativos, como manifestación de la totalidad social. Puigros señala que el sistema educativo latinoamericano debe estudiarse teniendo en consideración, entre otros aspectos, la diferencia entre sistema escolar y sistema educativo. El sistema educativo latinoamericano debe igualmente ser estudiado a la luz del carácter desigual y combinado del desarrollo económico-social. Adriana Puigros logra detectar la vinculación de la educación con las metas del capitalismo y cómo desde el inicio de la formación de Norteamérica los intelectuales orgánicos de la burguesía tuvieron presente a la educación como uno de los vehículos de penetración ideológica más preciados.